Bueno, vamos a ver, a seguir trabajando con nuestra base de datos. Ya habíamos construido previamente una tabla con nuestra información. Ahora vamos a ver algunos tips de cómo manejar algunos datos numéricos. Entonces, primero, por ejemplo, vamos a ver que tenemos unos datos con unos números, en este caso, nuestro peso, talla, tensión arterial sistólica, tensión arterial diastólica y creatinina. Y quisiéramos, por ejemplo, corregir algunos de los datos, de pronto no están con punto, no están homogenizados, algunos decimales estarán con coma, otros estarán con punto, y lo que queremos es corregir de pronto este tipo de errores. Cuando es, por ejemplo, esta base de datos que es pequeña, uno fácilmente puede identificar los errores, pero cuando nos enfrentamos a fuentes de información más grandes, con mayor número de registros, pues se va a complicar un poco ir buscando registro por registro en donde puede estar el error. Entonces, una forma fácil podría ser identificar todos los tipos de registros acá, y vemos acá que encontramos nuestros valores con puntos, discriminados a lo último. ¿Por qué? Porque no los interpreta de menor a mayor, sino que los interpreta como otro tipo de dato. En este caso, pues Excel lo interpreta. Entonces, es una forma de identificarlo. Otra forma de corregirlo, que es relativamente fácil, es utilizar la función buscar y reemplazar. Entonces, en este caso podríamos vamos a nuestro primer registro, y allí vamos a seleccionar toda la información numérica que encontremos o que deseemos revisar. En este caso nos vamos hasta este último registro y después vas a esta función de encontrar y seleccionar. Allí vamos a la función de reemplazar, y en la función de reemplazar le vamos a decir que nos busque todo lo que tenga un punto y lo reemplace con una coma. Y allí le vamos a decir reemplazar todo. En este caso encontró nuestros dos errores y los corrigió correctamente. Le damos OK y le damos cerrar. Entonces vamos a ver acá si corrigió nuestro error. Vemos que ya no existe ningún valor con puntos, sino que todos están con coma. Esto es importante para que no nos vayamos a enredar cuando estemos analizando datos. Vamos a seguir viendo entonces cómo calcular algunas medidas descriptivas para algunas variables. ¿Cuáles son nuestras medidas descriptivas? Esto en estadística se llama el análisis descriptivo de los datos. El análisis descriptivo de los datos simplemente se trata de describir con algunas medidas que nos van a decir cómo se están comportando la información en una variable específica. ¿Cómo se está comportando? ¿En qué sentido? ¿Dónde se están agrupando la mayor cantidad de datos? ¿Cuál es ese punto medio en donde se están agrupando? Y también qué tanto se dispersan los datos referente a ese punto medio o referente a los valores absolutos de los datos. Entonces, para eso vamos a ver que se puede calcular la media, que se puede calcular la moda, que se puede calcular la mediana y que se puede calcular. Esas tres son las principales medidas de tendencia central. ¿Eso qué nos va a decir? Nos va a decir en dónde se están agrupando la mayor cantidad de los datos que tenemos. En este caso, dónde se están agrupando el peso, cuáles son los valores en donde estaba rondando el peso en la mayor cantidad de registros, la talla, la tensión arterial sistólica y diastólica y la creatinina. Como medidas, entonces estos serían medidas de tendencia central. Y como medidas de dispersión tendremos entonces que hay un mínimo, que hay un máximo, que hay un rango, que hay una varianza y que hay una desviación estándar. Para esto, pues va a haber muchas formas de calcularlo. Lo importante es que hay que comprender cada una de estas medidas, cómo se calcula y cómo la debemos interpretar. Entonces, para este caso vamos a empezar con las medidas de tendencia central. Vamos a calcularlo como ejemplo, como ejercicio para estas variables. Entonces, vamos a insertar acá. No vamos a insertar una tabla, simplemente vamos a señalar los bordes para que quede más fácil de ver. Entonces, nuestra media va a corresponder a nuestro promedio de los datos. ¿Qué quiere decir esto? Que la media la podemos calcular. ¿Cómo?
la sumatoria de todos nuestros datos. Entonces aquí le podemos decir que es en nuestra tabla 1, ¿sí? Y le vamos a decir que es en la variable de peso, que es en nuestra tabla 1, pero no, hagámoslo con el, entonces sería del I2 al I58. Verificamos que estamos tomando todo nuestro set de datos. Con esto se verifica. Cierra paréntesis. Esto sería la sumatoria de todos. Y lo dividimos sobre nuestro valor n. El valor n va a corresponder al número total de datos. En este caso son 57 datos. Verifiquémoslo acá. En este caso son 57, 58 en este caso acá, menos la celda que está con el título. Entonces sería menos dividido 57. Ese sería nuestro promedio, nuestra media. Para la moda, una forma de hacerlo, la forma manual, sería organizar nuestros datos de menor a mayor y empezar a contar cuál es el dato que más se repite. En este caso pues, contaríamos 72 llevaría, o 60 o 59 llevaría dos veces, entonces 60 llevaría 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. Y allí vamos a definir entonces que nuestra moda podría ser 60. Esa sería una forma manual de hacerlo, pero lo otro es que Excel ya sabe calcularlo. Entonces le decimos mode singular, que regresar el valor más frecuente o repetido en un grupo de datos, y le decimos exactamente lo mismo. Del I2, dos puntos, al I58. Cerramos paréntesis y damos enter. En este caso contamos el mismo valor. La mediana corresponde al valor medio de los datos. Si tenemos 57 registros, entonces iríamos a contar aproximadamente hasta el 25, o 57 dividido 2 serían 26, 27.5, más o menos serían más o menos poco más de 30, poco menos de 30. Entonces nuestra media podría ubicarse alrededor de 69, 70. Esa sería una forma manual de hacerlo, pero Excel ya viene con estas funciones integradas. Entonces la forma más fácil de hacerlo sería decirle a Excel de una vez que nos lo calcule. En este caso encuentra 68.5, que corresponde exactamente igual a lo que habíamos planteado. Para tomar los valores mínimos y máximos, pues una forma sería organizar los datos de menor a mayor y tomar el valor menor, que en este caso sería 47, y el valor mayor, que en este caso sería 111. O simplemente le vamos a decir que me diga el mínimo de un set de datos desde I2, dos puntos, hasta I52, 57, perdón, 58. Cerramos paréntesis y le damos enter, y el valor máximo sería igual al valor máximo, que sería máximo o max de I2, dos puntos, al I52. Cerramos paréntesis, 58 por aprender, y tenemos nuestro valor máximo, que sería 111. El rango sería restar a este valor, restarle el valor mínimo. Al valor máximo le restamos al valor mínimo y nos da nuestro rango, que quiere decir qué tanto se aparta el valor mínimo del valor máximo. En este caso sería 64, y para esta variable serían 64 kilogramos. Nuestra varianza, hay que recordar entonces que la varianza sería la sumatoria, o más bien hay que recordar que estas medidas de dispersión, la varianza y la desviación estándar, son medidas que nos van a decir qué tanto se alejan los datos respecto a una medida de tendencia central. Para la varianza, esto significa que cada dato le iríamos a restar a x, y
habría que restarle, generalmente se trabaja con la media, nuestra media. Esto nos va a dar la diferencia de cada dato con respecto a un punto central, que sería la media. Pero estas medidas podríamos encontrar que algunos datos se alejan de forma negativa o de forma positiva, y esto nos daría una diferencia que cuando vamos a tratar de verla en su conjunto se aniquilarían mutuamente, porque un valor negativo cuando se suma con un valor positivo pues se aniquilan y podrían dar cero. Para darle la vuelta a esto, entonces lo que hacemos es que nos inventamos elevar todo al cuadrado. ¿Qué pasa cuando multiplicamos un valor negativo por sí mismo? Pues es menos por menos da más, y la diferencia entonces siempre va a ser positiva. Estas diferencias positivas estaríamos hablando, entonces esto sería elevado al cuadrado, que es simplemente multiplicarlo por sí mismo. Y después lo que haríamos con cada uno de estos registros sería sumarlos todos. Entonces sería hacer la sumatoria de todos los valores menos la media elevados al cuadrado. Entonces sería la sumatoria de todos. Y todo esto dividido por nuestro número de datos, que en este caso serían 57. Eso nos daría nuestra varianza. La podríamos hacer manual, y vamos a ver que si lo hacemos manual pues nos tendría que dar exactamente igual. Podríamos entonces insertar aquí unas variables. Entonces vamos a tomar que nuestro valor, vamos a trabajar en este caso con la media para no generar confusiones, pero podríamos trabajar con cualquier otro valor de medida de tendencia central. En este caso entonces sería igual a cada uno de estos valores menos nuestro valor de la media. Podemos seleccionarlo acá directamente. Entonces vamos a seleccionar que cada uno de estos valores vamos a restarle ese valor de la media. Para bloquear este valor vamos a decirle F4. Va a aparecer estos signos de pesos que nos van a indicar que estamos bloqueando esa celda específica. Y podemos darle Enter. Una ventaja de trabajar con una tabla es que automáticamente va a asimilar cualquier fórmula a todo el set de datos posibles. Entonces tenemos que hay unos datos que están negativos, hay otros datos que están positivos, y si sumáramos todo esto pues nos daría un valor muy cercano a cero, ¿sí? En este caso podríamos hacer el ejercicio y vamos a ver que, por ejemplo, si le damos la función acá que nos sume estos valores desde J2 hasta J58, nos va a dar un valor que es ligeramente, que es 0, 0,0000, ¿sí? 7 a la menos 13, sería 0, 0,000000. Entonces esto nos da un valor muy cercano a 0, lo cual no nos dice de verdad qué tanto se están alejando nuestros valores de la media. Entonces lo que vamos a hacer es elevar todos estos valores al cuadrado, es decir, multiplicarlos por sí mismo. Entonces para eso lo que vamos a hacer es multiplicarlos por la misma función. Entonces abrimos paréntesis, podemos copiar nuestra función, le damos control C, después le vamos a decir multiplicar, que es asterisco, le vamos a decir control V, que significa esto, entonces multiplicarlo por sí mismo. Noten entonces que los valores negativos, ya no hay valores negativos, todos los valores son positivos. Y nuestro valor de la suma ya nos va a dar algo diferente. En este caso nos va a dar 11.687. Este valor serían kilogramos al cuadrado. Pero esto es simplemente la sumatoria de todo. Entonces habíamos visto que la varianza sería esa sumatoria dividido nuestro n. Nuestro n en este caso sería 57 y nos da 205. Esta varianza es difícil de trabajar porque muchas veces pensar en kilogramos al cuadrado, el promedio de kilogramos al cuadrado que se desplazan los valores respecto a la media, pues es difícil pensar en kilogramos al cuadrado. Entonces lo que se va a hacer es que se le va a sacar
igual la raíz cuadrada a la varianza. Y ese valor de sacarle la raíz cuadrada a la varianza nos devuelve ese valor de kilogramos al cuadrado a kilogramos o en las unidades originales. Y eso nos permite pensar en qué tanto se están desviando esos valores de nuestra medida central. En este caso serían 14.31 kilogramos que se desvían respecto a la media. Entonces podemos encontrar que la mayoría de los datos van a estar en 71 kilogramos más o menos 14 kilos. Esa es la forma manual de calcular esto. Es importante comprender de dónde vienen, cómo se calcula para poder interpretar fácilmente el dato. Pero pues si lo vamos a calcular, Excel ya conoce esto y le vamos a dar la varianza, estima la varianza a partir de una muestra, en este caso de I2 a I58. Cerramos paréntesis y nos da aproximadamente lo mismo. En este caso, él está calculándolo con todos los decimales, puede dar algo ligeramente diferente. Y aquí podemos darle la desviación estándar, que sería este. Estima la desviación estándar basada en una muestra. Y en este caso le damos igual, desde I2 hasta I58. Yo creo que aquí no está bien. Entonces vemos que la desviación estándar concuerda con 14.4, 14.31. En este caso podría ser que le está calculando. Este valor no es 1. Listo. Para calcular, algo que se me ha olvidado es calcular nuestra n. La podemos calcular también con fórmula que sería igual a contar y nuestro set de datos desde I2 hasta I58. En este caso sería 57. Entonces aquí ya tenemos nuestros valores y tenemos nuestros datos. Esto lo podemos eliminar, este simplemente lo puse para demostrar cómo se puede calcular esto de forma manual. Y tenemos nuestros datos acá. Estos serían nuestros datos de tendencia, de análisis descriptivo de los datos. Y podemos simplemente después correr estas fórmulas para que nos analice el resto de información. Esto nos va a permitir obtener la información de medidas de tendencia central y medidas de dispersión de una forma fácil.